me podrá decir, ¿alguien me podrá decir si estoy compartiendo la llave del Apocalipsis? Sí, Ro, estás compartiendo. Ah, bien, vamos todavía. Bueno, si en algún momento se llega a cortar, por favor avísenme, mándenme un mensajito, ahí Sally tiene mi número, así que me avisa, y si no, le damos para adelante. Bueno, la vez pasada me di cuenta que no íbamos a llegar a ver todo lo que queremos ver de Apocalipsis si nos adentrábamos mucho en los detalles. Así que voy a volver a repetir el tema este de la llave del Apocalipsis. ¿Se acuerdan que habíamos dicho la vez anterior? Dos cosas importantes quiero recalcar antes de empezar. La primera era lo que dijimos la vez anterior acerca de este texto de Corintios, que dice que el conocimiento envanece, pero que el amor edifica. Y quería volver a repetirlo y lo voy a repetir todas las veces que sea necesario porque necesito repetírmelo a mí misma también. Que nosotros tenemos que estudiar la Biblia, chicas, todos los días para conocer más el corazón del Señor, para saber qué hay en su mente, en su corazón, para amarlo más. Si nosotros estudiamos estos temas para discutir con alguien, estamos no solamente perdiendo tiempo, sino que no estamos reflejando la gloria de Dios. Y nosotras tenemos que llevar su amor a todos los rincones. Así que yo te pido que cuando surjan discusiones acerca de esto, vos pares en tu corazón, ores en tu corazón y decirle al Señor que Él sea el que realmente con esta llave del Apocalipsis pueda abrir nuestro entendimiento, nuestra mente, y que esto nos sirva para conocerlo más a Él, para amarlo más a Él. Y saben, toda nuestra vida, todo el significado de nuestra vida tiene que ver con esto, con amar al Señor en primer lugar y con amar al prójimo como nos amamos a nosotras mismas. Y cuando nosotros podemos lograr esto, ahí encajan todas las otras cosas que por ahí uno dice, ay, ¿qué querrá el Señor que haga? ¿Cómo querrá que lo sirva? ¿Cómo querrá que use mi don? ¿Cuál es mi don? Miren, todas esas cosas, nosotros llegamos al conocimiento de esas cosas cuando nosotros nos entregamos realmente a amarlo más. Así que bueno, ojalá, y este es el deseo de mi corazón, y esta ha sido la oración de mi corazón en estos días, que podamos conocerlo más cuando terminemos esta reunión. Así que bueno, arrancamos con la llave del Apocalipsis, ya habíamos visto todo un pantallazo de dónde estaba Juan, qué estaba haciendo, que estaba en esta isla, que estaba desterrado, habíamos dicho que él estaba en espíritu y estaba haciéndole la misma pregunta que le hacía al Señor vez tras vez. No sé si se acuerdan ustedes que cuando los discípulos están reunidos, el último momento con el Señor se está por ir al cielo, ¿sí? Ya habían pasado 40 días desde que Él resucitó y seguramente habrían charlado de todo. Pero la última charla que ellos tienen ahí en Hechos capítulo 1, la pueden leer después, van a ver que ellos le preguntan de nuevo, Señor, ¿cuándo es el reino? ¿Cuándo es el reino? Y esa última pregunta que ellos le hacen era una pregunta que le hacían todo el tiempo. Y acá lo vemos a Juan en el capítulo 1 de Apocalipsis, que estaba en el espíritu, o sea, él estaba orando y estaba en ese momento de comunión íntima con el Señor, y le dice, Señor, ¿para cuándo el reino? Revelámelo del reino, Señor, yo lo quiero saber. Y Juan había sido el único de los discípulos que había llegado hasta viejito, ¿sí? Y él estaba ahí en este momento pidiéndole al Señor que le revele. Y miren, él en su misericordia le revela todo lo que hay en el libro de Apocalipsis, y dijimos que Apocalipsis significa descorrer un velo, como si nosotros sacáramos una venda gigante y pudiéramos ver hacia adelante y dijéramos, wow. Y miren, Juan hay un montón de cosas que no entendía de lo que nos estaba escribiendo. Miren, yo siempre doy este mismo ejemplo, pero me encanta. Imagínense que yo traiga ahora a mi tatarabuelo que murió en el 1750, lo traiga acá y le muestre un celular y le muestre un video de YouTube. Y lo mando de vuelta a su época y le pido que les explique allá lo que vio. Hay gente de ahora que no entiende cómo funciona el celular, me incluyo porque soy muy mala con la tecnología, pero imagínense lo que debe ser ver cosas del futuro. Y más cuando nosotros lo vemos a Juan, que estaba viendo todas estas cosas que se le revelaron, que son futuro incluso para nosotras, chicas. Así que imagínense lo que habrá sido para Juan ver todas estas cosas que han sido increíbles, ¿no? Y él las escribe en este libro, y este libro, este descorrer del velo, llega hasta nosotras hoy, y nos descorre el velo del corazón del Señor. Así que vamos a leerlo. Fíjense, ahí en Apocalipsis 1:19 vuelvo a repetir la llave del Apocalipsis. Dice que el Señor le dice, escribí 3 cosas. Las cosas que has visto,
y las que son, y las que han de ser después de estas. Y miren, las cosas que has visto es la descripción que él hace del Señor. Eso era el pasado, ¿verdad? Él estaba viendo al Señor, como dice ahí, con sus pies semejantes al bronce bruñido. Él nos está hablando del Señor como recién salido del sacrificio. Ese es el pasado. Después le dice, escribe las cosas que son. Y las cosas que son las iglesias, las 7 iglesias que vimos ahí en Apocalipsis. Pero después de las iglesias, ¿qué hay después de las iglesias? Y ahí vienen las cosas que han de ser después de estas. Y eso es todo lo que es futuro para nosotras. Futuro para nosotras. Cuando se termina la época de la iglesia, arranca el futuro para nosotras, ¿sí? Y vamos a ver primero una pequeña descripción de las iglesias a lo largo de la historia. Yo le mandé a Sally un trabajito para que ustedes hagan, para que puedan estudiar las iglesias ustedes mismas, y van a ver que a ustedes les va a quedar una descripción del Señor gigante, que es preciosa, bellísima. Les va a quedar los errores de las iglesias, les van a quedar por otro lado las virtudes de la iglesia, y también les va a quedar una promesa al vencedor. Bueno, si nos adentrásemos ahora en cada una de las iglesias, miren, de cada una de las iglesias podríamos hacer un mensaje de 1 hora. Hay gente que puede hablar 2, 3 horas de cada una de las iglesias, así que no nos vamos a poder adentrar en cada una, pero yo quiero que te quedes con esto. Mira, cada una de las iglesias era una iglesia que estaba en ese momento en el Asia Menor. Juan está escribiendo y esas 7 iglesias estaban, era como si yo ahora agarrara y dijera, bueno, le voy a escribir una carta a la iglesia de Alta Italia, y le escribo al ángel de la iglesia de Alta Italia. ¿Se acuerdan quién era el ángel? El ángel era el encargado, el que estaba a cargo, el anciano, ¿sí? Eso nosotros cuando leemos en el original vamos a descubrir que ahí la palabra ángel es mensajero, y era la persona que estaba a cargo, ¿sí? Entonces el Señor le dice a Juan, bueno, escribile a esos 7 mensajeros, a esos siete ancianos que están a cargo de esas iglesias, y mandale esta carta y decile que yo los conozco, que yo conozco sus obras. Y el Señor, querida hermana, te está diciendo hoy, yo conozco tus obras. Sé lo que estás viviendo, sé lo que hay en tu corazón, sé de tu prueba, sé de tus pecados. Y quiero que vengas a mí, que rindas cuentas. Yo quiero abrazarte, quiero perdonarte, quiero darte un futuro lleno de esperanza. Y mira, hay estudiosos que dicen que estas 7 iglesias estaban ahí, pero que al mismo tiempo representan 7 iglesias a lo largo de la historia. Pero la iglesia universal, y la iglesia universal, ojo, no es la iglesia que nosotros vemos en la tele, que vende velas sanadoras y esas cosas, sino todos los santos que han sido salvos en este momento. La iglesia universal de ahora soy yo, son ustedes que están en Alta Italia, son las hermanas que se están conectando de Trelew, de Buenos Aires, donde estén, son los hermanos que están en la India en este momento. Esa es la iglesia universal. Y al parecer, estas 7 iglesias iban a representar 7 etapas de esa iglesia universal a lo largo de la historia. Mira, vamos a hacer un repaso bien cortito. Si querés sacarle una foto a esta imagen, así no te distraes tomando notas, ¿sí? Y si necesitan, yo también les puedo mandar el power después. Fíjense que la iglesia de Éfeso es la iglesia que significa deseable. Y qué lindo, ¿no? Era una iglesia que hacía de todo. Oh, una iglesia que tenía actividades, campamentos, conferencias, reuniones de mujeres, reuniones de niños, de jóvenes, de todo. Pero hacían tantas cosas que se habían quedado sin tiempo para pasar con el dueño de la obra. Y esa es la iglesia que había abandonado el primer amor. Y déjame decirte que si estás ahí, este es un llamado de atención. Estás haciendo mucho, no dejes de hacerlo, pero busca al Señor. No dejes de pasar tiempo con Él, de orar, de escucharlo, de preguntarle, ¿cómo querés que lo haga? Señor, mira, me está pasando esto en la actividad, necesito que vos lo soluciones. Que el Señor sea tu todo, que el Señor sea mi todo. Esa iglesia es la iglesia desde los apóstoles, ahí por eso aparece desde el año 40 hasta el 100 después de Cristo. Y después viene la segunda iglesia, que es la iglesia de Esmirna, y a ustedes ahí Esmirna van a ver que el significado es mirra, que significa sacrificio. Y miren, ahí arrancan los primeros siglos de persecución de la iglesia. Empezaron a perseguirlos a los cristianos y les quitaron todo lo que tenían. Y sabes que ahí en Éfeso teníamos algunos hermanitos que veían que había necesidad y vendían sus cosas y las entregaban, pero habían otros que dijeron, no, yo todo bien con esto, pero no pienso dar mi casa, mi auto, mis cosas.
Y sabes, cuando llega a la iglesia de Esmirna, cuando los empiezan a perseguir, les sacaron todo. Y muchas veces a nosotras nos pasa, ¿no? Que hay cosas que le decimos al Señor, no, Señor, te doy todo, pero esto no lo toques, esto me lo voy a guardar yo. ¿Y sabes qué? Después lo vas a perder. Qué buena oportunidad era entregárselo al Señor. Y ojo, no te estoy hablando de plata, te estoy hablando de ese tiempo que tenés para vos, de eso que tanto atesorás, que decís, no, Señor, esto no lo toques, entregáselo al Señor. Esos fueron los primeros siglos de persecución. La iglesia se juntaba en catacumbas. Y nosotros ahora lo decimos y suena hasta romántico, pero miren, las catacumbas eran tumbas donde había olor a muerte, donde había olor a encierro, donde había oscuridad. Y sabes que ahí la iglesia floreció, el Señor no tiene nada para decirle a esta iglesia, nada malo. Les dicen, aguanten, porque yo estoy con ustedes en medio de la prueba. Después viene la iglesia de Pérgamo, y esta iglesia al parecer representa la iglesia del 300 al 500 después de Cristo. Y miren, es la época de Constantino, si ustedes lo buscan en la historia, van a ver que Constantino tiene un sueño, y en el sueño, cuenta él, ¿no? Ve un estandarte con una cruz, y se le dice que bajo ese estandarte él iba a ganar. Así que dice, bueno, a los cristianos no los perseguimos más, ahora los aceptamos, los queremos. Y eso hizo que la iglesia se relaje. Y la iglesia estaba tan relajada que se empezó a empobrecer espiritualmente. Y empezó a aumentar ahí lo mundano, lo malo. Y miren, qué feo, ¿no? Pasar de la persecución, de estar escondidos donde brillaban con toda su luz para Cristo, a pasar a esta iglesia que estaba completamente empobrecida, donde permitían cosas dentro de la iglesia que no había que permitir. Después tenemos a Tiatira, y Tiatira representa lo que en la historia se llamó el oscurantismo. Fueron 1000 años donde el monopolio papal que había así, le enseñaba a la gente que no podían leer la Biblia porque eso los volvía locos, donde perseguían a los verdaderos cristianos y los mataban, los aserraban. Dicen los estudiosos, si ustedes entran y ven las imágenes, son muy fuertes, muy choqueantes, porque dicen que los cortaban con una sierra a la mitad, los perseguían, les hacían de todo, y eso duró 1000 años, hermanas. Ron, 1000. no se ve la imagen. ¿No se ve la imagen? No, quedaste en la llave. En la llave, a ver, decime ahí, ¿se ve? No, todavía no. Sé. Uy, uy, uy. A ver ahí, si querés, quizá de cada una. Ah, no, porque me apareció un cartel. Pará. A ver ahí, vuelvo a compartir, vuelvo a aplicación. Igual se escuchó todo lo que venía diciendo, ¿o no? Sí, se escuchaba. ¿Sí? No se veía. Bueno, a ver ahí. Ahí ven a las iglesias. Ahora sí. ¡Ay, bien! ¡Ay, qué bueno! Bueno, ahí tienen a las primeras 4 iglesias, y yo les había dicho, traten de sacar una fotito, pero me hubiesen dicho antes, lo cambiaba antes. Bueno, buenísimo. Tenemos entonces estas 4 iglesias que representan esas partes de la historia, ¿no? De la Iglesia Universal. Y yo quiero que saquemos un poquito para nosotras en cada una de estas, ¿sí? Y miren, a ver si me deja acá. Miren, de Éfeso, ¿aparece el cartelito rosa? ¿Alguien me puede decir? Sí, aparece. Ah, listo, entonces ahora sí funciona. Bueno, miren, Éfeso nos habla de una iglesia con muchas obras, pero sin amor. Esmirna nos habla de una iglesia que va a pasar por la prueba. Alguien dijo una vez, miren, los cristianos o pasamos por una prueba ya, o estamos en una prueba, o estamos a punto de entrar en una prueba. Miren, nuestra vida es una sucesión de pruebas hasta que nos encontramos con el Señor. Spurgeon dice en uno de sus devocionales, hay tanta escoria mezclada con mi oro que necesito que el Señor levante el fuego del horno. Y miren, chicas, nosotras necesitamos pasar por las pruebas para que Él nos vaya haciendo más y más y más parecidas a Cristo. Después tenemos a Pérgamos, que es una iglesia que enseñaba mal, y más allá de lo que pasa dentro de la iglesia sos vos. Estás estudiando la palabra, estás leyendo, estás pasando tiempo con Él. Por último, Tiatira, que es una iglesia que toleraba a Jezabel.
Y miren, los estudiosos no se ponen de acuerdo, realmente no sabemos si esta mujer se llamaba Jezabel o si era una referencia a la mujer más mala de la historia. ¿Se acuerdan? La que perseguía a Elías y lo quería matar, lo odiaba. Pero nos dice acá que la iglesia la toleraba, la dejaba estar al frente, la dejaba enseñar, y Jezabel les enseñaba que podían hacer lo que quieran con el cuerpo. De hecho, tenían una forma de ver las cosas que decían, miren, hasta que ustedes no conozcan la profundidad del pecado, no van a conocer la profundidad de la misericordia de Dios. Así que entréguense a lo más bajo, les decía ella. Y la iglesia lo permitía. Y sabes que a veces nosotros permitimos cosas que parecen que no son tan malas. Este pequeño pecado, no hace falta que lo deje, no hace falta que no es tan malo. Aparte que lo hago yo solo, me lo guardo para mí. Hermana, cualquier cosa que vos sepas que es un pecado y que estás tolerando en tu vida, te lleva a alejarte del Señor. Y el Señor está haciendo un llamado hoy hacia tu corazón. Estás con muchas obras, pero sin amor. Estás en medio de la prueba y sentís dolor. ¿No conoces qué hay en el corazón del Señor? ¿No estás aprendiendo de la palabra? O quizás hay un pecadito que tenés ahí que no lo querés soltar. Mira, el Señor dice en todas las iglesias, el que tiene oído, oiga. Hay algo de esto que te va a tocar. En alguna de estas iglesias te vas a sentir representada. Pero vamos a ver las últimas tres, ¿sí? Y vamos a tener ahí a Sardis, que significa lo que permanece. Ahí se termina la época de la apostasía papal, ¿sí? Esa es la época donde surge la reforma con Lutero y con los demás reformadores, y vamos a ver que la Biblia empezó a ser más accesible a todas las personas. Después de eso viene Filadelfia, que es del 1700 al 1900, y ahí tenemos a los grandes misioneros que salieron de Europa para todo el mundo. Si ustedes leen libros de misioneros, todos salen de esta época. De hecho, bueno, acá en Gaiman nosotros tenemos una cultura muy rica galesa. Llegaron a Madrid y ellos trajeron la Biblia, ellos trajeron la palabra de Dios, salieron a misionar por todo el mundo. Y por último, tenemos a la Odisea. Y la Odisea, fíjense que dice que es desde el 1900 y tiene una rayita ahí. Y yo puse la fecha de hoy, porque en realidad nosotros estamos viviendo en los últimos tiempos. Nosotros estamos en una iglesia que se cree rica, pero que es completamente pobre. Estamos en los últimos días en una iglesia que es infiel, que es tibia, que no se juega por el Señor y que tampoco se va al mundo, quiere estar con un pie y un pie. Y miren, nosotros tenemos que encontrarnos acá con un espejo que nos dice en qué parte estamos viviendo. ¿Qué hay en nuestro corazón? Miren, Sardis es una iglesia que parece muerta. Y me encanta lo que le dice, porque el Señor le dice, yo sé que tenés nombre de que estás vivo, pero estás muerto. ¿Sabes? Si estás en una iglesia que parece que no avanza, que no crece, que no nada, el Señor pasó por la muerte y Él tiene la llave para darle la vida a tu iglesia. La iglesia sos vos. Si en tu iglesia hace falta amor, sé vos el que da amor. Si en tu iglesia hace falta más trabajo, más compromiso, más compasión, más misericordia, sé vos el que hace que la iglesia esté viva y dejen de ser una iglesia muerta. Miren, después viene Filadelfia, que representa una iglesia que es muy chiquitita, al parecer en esa época ni pinchaba ni cortaba, decimos nosotros, pero era una iglesia grande delante del Señor, porque ellos lo poco que el Señor les había pedido que hagan, lo hacían. Y Él les dice, hay una puerta abierta delante tuyo, yo la abrí, cruzala, andá, hacé. Y hay algo que el Señor pone delante tuyo hoy, y te dice, quiero que este desafío lo tomes como propio, y que vos vayas y lo hagas. Y por último, una iglesia con ricos muy pobres puse yo ahí, porque ellos creían que lo tenían todo, pero en realidad no tenían nada. Mira, en alguna de estas 7 iglesias te vas a encontrar representado. Y ojalá que el Espíritu Santo haga que oigas con el oído del Espíritu Santo, y que te pueda llevar eso que tenés que aplicar vos. Y yo también, y yo también. Y miren, ahí fíjense que la fecha que está dice 19/8/2022. Hoy, es hoy, ¿no? Puse bien la fecha, ya veo que me equivoqué de fecha porque estoy media perdida. Pero bueno, la fecha de hoy estamos en este momento donde estamos viviendo la última iglesia y donde estamos esperando el próximo evento, el evento donde sonará la trompeta.
Y miren, hermanas, qué maravilla este momento donde nos encontremos con el Señor. Qué maravilla. Yo les voy a leer el texto que aparece acá en la pantalla. ¿Sí? Es 1 Tesalonicenses capítulo 4. Seguramente ya lo has leído, quizás te lo sabes de memoria, pero vamos a leerlo de nuevo. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, Pablo estaba re seguro de que iba a pasar mientras estaba él vivo, fíjense. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Hay alguna promesa que pueda llenarnos más de esperanza que esto? Que los que murieron están en un lugar mejor y van a venir con el Señor. Que nosotras, que no valíamos nada, que nos habíamos alejado tanto del Señor, vamos a estar siempre con el Señor. ¿Acaso hay una promesa que sea más grande que esta? Lo dudo mucho. Miren acá, yo tengo unos dibujitos, acá aparece la foto del mundo. Si no la ven, avísenme, si no, no digan nada. Bueno, ustedes acá van a ver el planeta Tierra. Yo puse ahí esta imagen y van a ver que hay gente de todo tipo, ¿no? Hay multitudes. Hay algunos que se acercan a Dios, hay otros que lo rechazan, pero cada uno hace su vida. Dios nos da la oportunidad de que nosotros hagamos lo que querramos. Y estamos un día como hoy, ¿no? Imaginemos, ¿no?, que va a ser mañana. Les voy a dar un par de horas de gracia. Va a ser mañana. Resulta que en las nubes aparece el Señor. Y esto, ojo, no lo va a ver todo el mundo. Aparece el Señor en las nubes, dice ahí el texto de Tesalonicenses, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Esto de la trompeta, yo no me lo olvido más. Una vez estábamos en el secundario con una amiga mía, íbamos las dos juntas, y afuera, del lado de afuera, había un camión que hizo sonar, era como una bocina, pero yo nunca había escuchado algo tan fuerte. Los vidrios de la escuela empezaron a retumbar, se movía todo, y estábamos en una prueba, no me lo olvido más. Yo estaba sentada cerca de la ventana y Ivana estaba en el otro extremo. Nos miramos y dijimos, nos vamos. Creíamos que estaba sonando la trompeta ahí del Señor y que realmente el Señor nos estaba viniendo a buscar. Y miren, qué hermoso, pero a mí se me puso la piel de gallina. Porque si el Señor hubiese venido en ese momento, ¿cuántas cosas me quedaban para hacer? Y cuando lo pienso para hoy, chicas, ¿cuántas cosas me quedan para hacer? ¿Cuánta gente hay a la que nunca le dije del amor de Dios? ¿Cuán poca luz he dado en mi trabajo? ¿Qué mal testimonio que he dado junto a mis vecinos? ¿Qué poco que los he amado? Porque yo teniendo esta esperanza, tendría que salir a contarle a todo el mundo, todos los días, hasta que me presten atención. Y miren, ojalá que esto sea lo que nos motive todos los días, que nos levantemos pensando que hoy es el día, y que quizás esta charla que tengo con el verdulero, con la señora que trabaja en la escuela o donde sea, que si hoy es nuestra última charla, que yo pueda hablarle del Señor. Mira, dice la Biblia que va a ser con trompeta de Dios, y algunos dicen que esa trompeta se refiere a la trompeta que aparece en Números, en el Antiguo Testamento. Era una trompeta que se usaba para llamar al pueblo, y miren, dependiendo de cómo sonaba la trompeta, el pueblo sabía lo que tenían que hacer. En esa época, claro, no había WhatsApp, no era que Moisés le mandaba un WhatsApp y les decía, bueno, mañana salimos, empaquen. No, sonaba la trompeta y ellos ya sabían si era que tenían que ir los líderes, ellos sabían si tenían que empacar para salir, ellos ya sabían si tenían que ir a la guerra. Y mira, cuando el Señor haga sonar la trompeta, es para que nosotros sepamos que nos vamos a encontrar con Él.
Y la Biblia es muy clara en cuanto al orden. Fíjate que dice que primero los muertos en Cristo van a resucitar. Y esto a mí me vuela la cabeza, porque ¿por qué el Señor viene a buscar los cuerpos? Miren, en 1 Corintios dice que es necesario el cuerpo. ¿Y hay cuerpos? Pablo, Pedro, eso ya es polvo, ya no es un cuerpo como un cuerpo de alguien que falleció hace una semana. Pero dice el Señor que Él lo viene a buscar. Y no sabemos por qué, pero Él dice que es necesario. Y que ese cuerpo sube y se encuentra con el alma que trae Él desde allá. Y ahí se transforma completamente el cuerpo, la mente, el corazón. Y una vez que eso pasa, somos arrebatados nosotros, los que estamos vivos. Pablo creía que iba a ser en el momento que él estaba vivo, pero nosotros sabemos que no pasó en ese entonces. ¿Puede ser hoy? ¿Será que vamos a ser nosotros los que vamos a ser arrebatados? Sea por uno o por el otro, nosotros ya estamos en Cristo. Y esto nos habla de que nosotros nos vamos a encontrar con Él en las nubes. Y miren, dice otro texto ahí también en 1 Corintios que va a ser en un abrir y cerrar de ojos. El que hizo esa traducción no supo encontrar una palabra en castellano que nos dé la rapidez con la que iba a pasar. Él dice en un átomo de tiempo. Significa sin división de tiempo. O sea que nosotros vamos a sentir que no pasó nada entre que resucitaron, se transformaron y nosotros subimos y nos transformamos. Pero él dice que va a ser con este orden. Y lo más maravilloso de esto, que nos tenemos que alentar las unas a las otras, porque dice ahí que vamos a estar siempre con el Señor. Te vuelvo a repetir, yo que no merecía nada, yo que me había ido lo más lejos posible del Señor, Él fue a buscarme hasta allá y dice que Él quiere estar conmigo por la eternidad. ¿No es esto un motivo de alabanza, de gratitud, de entrega para con el Señor? Miren, yo les puse acá una pequeña imagen donde quiero que esto lo vamos a repetir todas las veces que nos juntemos, así que para el final de las clases de Apocalipsis se lo van a saber de memoria, no se preocupen. Fíjense que ahí tienen el tercer cielo y la tierra. Bueno, nosotras estamos acá en la tierra y allá arriba, el tercer cielo, es ese lugar que Jesús dijo, bueno, yo me voy con el Padre y me voy a preparar lugar para vosotras, ¿sí? Ese tercer cielo, ahora cuando nos adentremos en la próxima vez, vamos a ver cómo va a ser ese tercer cielo, cómo es el tercer cielo y cómo es el lugar de la morada eterna, porque no es el mismo lugar, ¿sí? Estamos acá en la tierra y vamos a ver cómo ocurren estos eventos. Fíjense, ahí en la tierra tenemos la cruz de Cristo. Algunos creen que fue en el año 33, en realidad no hay un año exacto porque está mal contado, el año 0 no existió. Bueno, si ustedes se ponen a estudiar ese tema van a ver que no es el año 33, pero bueno, muere Cristo y ocurren las 7 iglesias, ¿sí? Ahí las tienen en orden: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, y nosotros que estamos viviendo en la Odisea. Ahora, ¿cuál es el próximo evento? Somos arrebatados. Ahí fíjense que tienen la flechita y el Señor nos viene a buscar en las nubes, entonces Él no toca la tierra. Una vez que nosotros nos vamos con el Señor, ocurren 3 eventos importantes en el cielo. El primero es el que llamamos adoración celestial. Ahí aparece como un momento, pero miren, chicas, una vez que nosotros nos encontramos con el Señor, no podemos hacer otra cosa que no sea adorarle. Adorar al Señor es contemplarlo. ¿Saben? Cuando nosotros estamos en ese momento de nuestro devocional, o cuando estamos en ese momento cantando en la iglesia con los hermanos, o lavando los platos, orando, en ese momento de intimidad profunda con el Señor, esa adoración, cuando sea celestial, cuando nos encontremos con Él, no vamos a poder parar de adorarle. La próxima vez que nos juntemos vamos a ver cómo va a ser esto, pero es una constante, ¿sí? Ahí aparece como un evento, pero es una constante. Después de eso viene el tribunal de Cristo, y es ahí donde el Señor nos va a pedir que rindamos cuentas. Y miren, Él no te va a pedir cuentas de si fuiste o no al África a predicar, no te va a pedir cuentas de lo que ofrendaste o no, no te va a pedir cuentas de si predicabas a grandes multitudes o si le enseñabas a los chiquititos en la escuelita. Él te va a decir, ¿qué hiciste con lo que te di? ¿Qué hiciste con lo que te di? Y quédate con esta pregunta hoy, yo me la quedo para mí. ¿Qué me ha dado el Señor?
¿Qué don me ha dado? ¿Qué tiempo me ha dado? ¿Qué dinero me ha dado? ¿Qué oportunidad me ha dado? ¿Qué hice con eso? Y Él lo va a pasar por el fuego. Ya vamos a ver este tema del tribunal de Cristo. Terminan los eventos del cielo, del tercer cielo, con las bodas del Cordero. Y fíjense que en el cielo nosotros no sabemos cuánto tiempo pasa, porque para el Señor un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Pero en la tierra van a pasar 7 años, desde que somos arrebatados hasta que nosotros volvemos. Y miren, estos 7 años están marcados por 3 tipos de juicio, ¿sí? Esto lo vamos a ver un poquito más adelante, yo solamente les hago un panorama. Ahí, déjenme poner. Fíjense que ese juicio va a ser a través de sellos, trompetas y copas. Uno peor que el anterior. Uno peor que el anterior. Y esos 7 años, los que se hayan quedado en la tierra, van a ser probados de una manera terrible. Acá va a aparecer el anticristo, varias bestias que aparecen, las vamos a ver también más adelante. Pero termina este momento con la segunda venida de Cristo. Y ahí sí, Cristo toca la tierra. Fíjense que hay 2 venidas de Cristo. La primera es cuando vino a morir. La segunda es cuando viene a reinar. Y en el medio tenemos el rapto, que es cuando nos viene a buscar. Es cuando nos viene a buscar. Miren, yo les puse acá, ¿cómo sabemos la diferencia entre el rapto y segunda venida? Vamos a ver un par de diferencias, ¿sí? En primer lugar, el rapto es un acontecimiento sin señales. Miren, Pablo decía, luego nosotros, los que estemos vivos, él creía que iba a pasar ahí. No había nada que se tenga que cumplir. En cambio, para la segunda venida, ahí pueden leer en Mateo capítulo 24, ¿sí? Ahí pueden leer todas las señales que se tienen que cumplir para que el Señor venga y toque la tierra. Todo lo que es la tribulación son señales de que Él está a punto de venir. Miren, en el rapto dice la segunda, el Señor no llega a la tierra. Es en el aire, Él nos lleva desde el aire. Pero la segunda venida, dicen varios pasajes del Antiguo Testamento, como Zacarías, por ejemplo, creo que es el capítulo 14, si no me equivoco, tenemos que el Señor toca la tierra, y cuando toca la tierra se abre un gran valle y Él sana toda la tierra porque la tribulación la va a dejar devastada. El rapto dice que es un misterio nunca antes revelado. En la Biblia nunca se nos había hablado del rapto, aunque podemos suponer desde algunas cosas, después las vamos a ver. Pero mira, en la segunda venida se nos habla una y otra vez del gran día del Señor. Una y otra vez se nos habla en todo el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. El rapto dice que es un acontecimiento repentino, en cualquier momento. Y ahí, otra vez, el cumplimiento de la profecía precede la segunda venida. Miren, en el rapto Cristo aparece como el esposo. Él viene a buscar a la novia, a nosotros, la iglesia que lo estamos esperando. Y en la segunda venida Cristo aparece como rey. En el rapto los santos son quitados, a nosotros el Señor nos lleva. Pero en la segunda venida los santos son juntados y son separados para que no pasen por el Armagedón. Por último, el rapto no es visto por el mundo. La gente no va a entender nada de lo que pasó con el rapto. Vos vas a estar hablando con una persona, con un vecino, con quien sea, y vos vas a desaparecer y esa persona no va a entender qué pasó, no va a escuchar la trompeta, no va a ver al Señor en las nubes, ¿sí? Pero en la segunda venida dice que todo ojo le verá. Todo ojo le verá. Y miren, esto es importante también, en Apocalipsis nosotros tenemos a las iglesias, y llegamos ahí al capítulo 3, y es la última mención que se nos hace de la iglesia, porque después viene la tribulación y demás, y ahí no figura más la iglesia, hasta el capítulo 19, que nos habla acerca de las bodas del Cordero. Ahora, quiero terminar con esto y después dejamos un ratito para hacer preguntas. Miren, chicas, nosotras somos como ciudades amuralladas. Y déjame contarte un poquito cómo funciona esto. En la antigüedad, las ciudades tenían grandes muros. No tenemos fotos de cómo era Jericó, porque bueno, se veló el rollo justo. No habían fotos en esa época, pero ahí la Biblia nos dice que era tan grande el muro que había casas en el muro. Imagínense lo ancho, lo grande, lo gigante que era eso. ¿Por qué había muros? Porque los enemigos venían y querían destruirlo todo. Y fíjate, acá nos saqué la imagen, quiero contarte cómo hacían para poder destruir una ciudad. Mira, el enemigo venía y rodeaba la ciudad, y tenía una estrategia bien marcada. Mira lo que hacían. Primero cortaban todas las comunicaciones. ¿Cómo hacían eso?
Bueno, no dejaban que nadie salga a pedir ayuda. Si alguien salía, lo mataban ahí nomás. No dejaban que salga una paloma mensajera y mandarle a pedir ayuda a otra ciudad de más allá para que los vengan a rescatar. No, le cortaban las comunicaciones. Segundo, cortaban el suministro de agua. Si había un río del que se abastecía la ciudad, lo desviaban. Después, bueno, claramente los alimentos estaban fuera de la ciudad, así que la gente se empezaba a pasar hambre. Y cuando la gente de la ciudad estaba lo suficientemente debilitada, el enemigo agarraba y hacía, o ponía una escalera y pasaba el muro, o rompía el muro, o hacía un pozo y pasaba por debajo del muro. Hay historiadores que dicen que hay sitios en Israel que duraron 2 años y que la gente pasó tanta hambre que empezaron a comerse a sus hijos. Y miren, déjame leerte este texto. Dice en Hebreos 12:1, puestos los ojos en Jesús. Ese es el título que hay en mi Biblia, me encanta. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Miren, el pecado, chicas, nos asedia, hace lo mismo que este enemigo, eso es un sitio. Asediar es hacerle un sitio. El enemigo se pone alrededor tuyo y va a hacer lo mismo que hacían en la antigüedad. Primero te va a cortar la comunicación, te va a decir, no es tan importante que ores, hoy anda al trabajo así sin orar, no pasa nada. Segundo, te va a cortar el suministro de agua. Y ahí, ¿sabes qué? Te va a decir, no, no hace falta leer, no leas tanto, ¿para qué vas a leer tanto? ¿Para qué vas a ir a la reunión? No es necesario. El enemigo te va a ir cortando una por una todas estas cosas. Cuando vea que vos estás desfalleciendo del hambre que tenés y que empezás a tomar decisiones ya que no tienen ningún sentido, como comerse a un hijo, ahí va a dar su golpe final. Y va a romper los muros, y va a pasar, y va a destruir. ¿Sabes? El enemigo viene a matar, a hurtar, a destruir. Él viene a eso. Pero dice que Jesús vino para que nosotras tengamos vida. Miren, chicas, si nos vamos a quedar con algo hoy, quedémonos con esto, que el Señor Jesús viene pronto. Viene pronto. ¿Qué importan las discusiones sin sentido que tenemos? Si yo supiera que el Señor viene mañana a las 10 de la mañana, ¿creen que seguiría con las mismas tonteras que a veces ocupan mi mente, que a veces me distraen tanto? ¿Creen que seguiríamos discutiendo entre nosotros sobre el color de las sillas de la iglesia? ¿Creen que seguiríamos entre nosotros enojados? Chicos, el pecado nos asedia y el enemigo está ahí, distrayéndote todo el tiempo, cortándote todos los suministros para que no te acerques al Padre. Y déjame decirte que Él está ahí. Aunque el enemigo quiera cortarte el suministro, Él está ahí. Y Él quiere darte esa mano, abrazarte, limpiarte de tu pecado. Y quiere que cuando nos encontremos con Él, no nos alejemos avergonzadas. Chicas, que el Señor nos guíe para que nosotros en este momento podamos disfrutar de un acercamiento como nunca antes al Señor. Que brillemos con una luz que sea lo más fuerte que has brillado en tu vida y que realmente este último tiempo que nos queda seamos de gran testimonio para los que se pierden. Vamos a terminar orando. Señor, nos acercamos hasta tu presencia y hay tanto para ver en tu palabra, tanto para conocerte más. Pero Señor, no queremos quedarnos con un conocimiento que infle nuestras cabezas, sino con un sentimiento que hinche nuestros corazones, Señor. Y es que queremos alejarnos del pecado que nos asedia, es que queremos, Señor, acercarnos a ti, que queremos brillar con tu luz, que queremos ser de testimonio, Señor, y que sabemos que vienes pronto a buscarnos. Señor, queremos entregarnos a esta misión, queremos alentarnos los unos a los otros con estas palabras, queremos serte fieles, Señor, queremos serte fieles. Y por eso te rogamos, Señor, que podamos conocerte más cada día, que podamos pasar más tiempo leyendo, más tiempo orando, más tiempo conociéndote, que podamos pasar más tiempo bendiciendo tu nombre, Señor, bendiciendo a otros. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a aumentar nuestra fe y que este último tiempo que nos queda sea de gran bendición para la iglesia, Señor, para los que nos rodean, para nosotros, para nuestra familia, para nuestros vecinos. Señor, despertanos y ayúdanos, Señor, que nuestro oído espiritual oiga lo que le dices a las iglesias, lo que nos dices a nosotras, y que realmente nos entreguemos a ti. Señor, dejamos todo esto en tus manos, en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén y amén.